a acabar con la segunda parte. Y ustedes en su manual, en la última sección, lo van a encontrar, el sexo en el matrimonio. El sexo en el matrimonio. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 7, del 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 7, del 1 al 5. El apóstol Pablo escribe estas palabras. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En esta mañana vamos a abarcar 3 secciones. Vamos a revisar rápidamente la creación del sexo, que fue el tema de ayer. Vamos a ver cómo se usa el sexo dentro del matrimonio y vamos a terminar con una serie de preguntas que son las que más hemos recibido durante todo el tiempo que hemos compartido estos matrimonios, preguntas relacionadas con las relaciones sexuales. Ayer vimos que Dios es el autor, el creador y diseñador del sexo. No hay nadie en este mundo, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún sexólogo, ningún experto que nos pueda hablar con autoridad, con autenticidad, con algo que sea real y verdadero, porque el hombre no inventó el sexo. El impulso sexual fue creado, diseñado por el creador del universo. La Biblia dice, y todo aquello que había Dios hecho bueno, todo aquello que era limpio, de repente todo absolutamente fue ensuciado. La Biblia dice que se ensuciaron los cielos, que se ensució la tierra y se ensució debajo de la tierra. Porque todos los seres vivos y todas las criaturas que Dios creó, espirituales, físicos e invisibles, fueron afectadas por el pecado. Fue afectado por el pecado el cielo donde habitan los ángeles. Una tercera parte se rebeló contra Dios y cayeron y fueron arrojados a la tierra. Cuando el hombre fue creado fue contaminado por esta rebelión angelical, por un querubín llamado Satanás, y después los seres que habitan el centro de la tierra, también dice la Biblia que fueron afectados por el pecado y por la rebelión cósmica angelical. Así pues, la Biblia es el único libro que nos ofrece la respuesta al problema del mal. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, decía que todo el problema del ser humano era la existencia y que nosotros podíamos encontrarnos a nosotros mismos cuando buscáramos la razón por la cual vivíamos. Carlos Marx dice que el problema es, o dijo, que el problema era el problema social, la falta de repartición de las riquezas a otras clases más oprimidas. Y Freud, otro psicólogo, dijo que el problema era el medio ambiente. Y así cada persona ha expresado de diferentes formas cuál es el problema de la humanidad. La Biblia llama pecado al problema que nos afecta. Y la paga del pecado es siempre, y así será, la muerte. Cuando Dios creó el sexo, lo vimos ayer también, Dios quería que nosotros, los seres humanos, fuéramos colaboradores con Él. Dios es el que da la vida.
Nosotros podemos sembrar una semilla y regar una semilla, pero Dios da el crecimiento. Así pues, Dios quiere que nosotros entendamos que al unirse un hombre con una mujer, forzosamente tiene que haber un resultado, un fruto, una consecuencia de esa unión. Si la unión ha sido hecha por Dios, el fruto será bendito. El resultado será bendecido por Dios y el hombre y la mujer tendrán satisfacción, paz y no habrá culpa en su relación sexual. Dios quiere también que no solamente tengamos hijos cuando tengamos relaciones sexuales, porque muchas veces tenemos relaciones sexuales no con el propósito de tener hijos, sino simplemente disfrutar nuestros cuerpos. Y esto es absolutamente válido porque Dios quiere que disfrutemos a nuestra esposa y nuestra esposa nos disfrute a nosotros. Y finalmente, Cristo lo aprobó, el Espíritu Santo lo aprobó y los apóstoles, seguidores de Jesucristo, han escrito largas cartas, como la primera carta a los Corintios, que vamos a estudiar el capítulo 7 esta mañana, para explicarnos el uso del sexo en el matrimonio. Vamos a comenzar en 1 Corintios 7, del 1 al 2. Con la primera razón, o el primer objeto por lo cual Dios creó el sexo en esta vida. Dice en 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Aquí encontramos que los corintios le habían enviado una carta al apóstol Pablo y le escribieron en esta carta la mayor parte de los problemas que en la primera carta a los corintios el apóstol Pablo les contesta. Entonces, entre los problemas que esta iglesia que comenzaba a crecer en Corinto, lo que es ahorita la península de Acaya, en Grecia, ahí se encontraba geográficamente Corinto, tenían problemas muy graves sexuales. Ellos no tenían la Biblia completa como la teníamos nosotros. Y dentro de esos problemas sexuales, comenzaron muchos hermanos en la iglesia a descubrir si se podía o no se podía tener relaciones sexuales, si podían solamente los casados tener relaciones sexuales, y otros preguntaban, ¿por qué si Dios nos dio el sexo, no lo podemos usar como nosotros querramos? Entonces, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les envía esta carta y les continúa diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí está hablando sexualmente. Bueno es que un hombre no toque a su novia sexualmente. Bueno es que una muchacha no se deje tocar, ni manosear, ni acariciar sexualmente. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Las caricias y los besos prolongados nos llevan a excitarnos. La excitación muchas veces es ingobernable. Y cuando se prolonga demasiado o es con demasiada frecuencia, existe el peligro de que ellos puedan caer en una relación sexual. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La palabra fornicación es la palabra griega porneia, con P de papá. De ahí viene la palabra pornógrafo o pornografía. Y la palabra pornografía o la palabra porneia significa cualquier relación sexual ilícita. Un fornicario es un homosexual, alguien que tiene relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio, una lesbiana, alguien que tiene relaciones sexuales con los animales o una persona que se masturba. Estas personas caen y están clasificadas dentro de la esfera de la fornicación. Cualquier relación sexual, insisto, fuera del matrimonio es fornicación y está clasificado como el pecado de fornicación. Y ustedes van a notar al estudiar la Biblia que la Biblia nos revela que todos los grandes imperios, los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos, y la mayor parte de las culturas de la civilización antigua cayeron y sucumbieron no por problemas de inflación, ni de economía, ni de política, ni comerciales. Cayeron y se derrumbaron por la inmoralidad. En otras palabras, la inmoralidad, la depravación sexual,
la perversión sexual es el arma favorita de Satanás. Y es el medio más fácil de acabar con un hombre y con una mujer. Vivimos una sociedad donde encontramos que el mundo premia, vamos a darle el premio Nobel a este hombre grande, y este hombre llegó a ser presidente de la República, y este hombre llegó a ser gobernador, y llegó a ser el más destacado experto en computación, bla, 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 bla. Y todas estas personalidades que nosotros conocemos, artistas de cine, cantantes, músicos, políticos, no se imaginan ustedes dentro de su vida el deterioro sexual que existe. Y así tenemos ya en México políticos homosexuales, artistas homosexuales, mujeres que ocupan grandes puestos públicos en el gobierno, lesbianas. En Estados Unidos, 9 mujeres lesbianas encuentran en los primeros puestos de la Casa Blanca. 9 mujeres que son magníficas abogados, que son magníficas licenciadas, pero que su vida moral es absolutamente un deterioro. Alguien podría decir, ¿qué importa mi vida privada o mi vida sexual con mi vida social? Y déjame decirte que cualquier persona que esté deteriorada sexualmente tiene forzosamente que afectar la vida social de los que le rodean. Tú no puedes decir, yo puedo tener una vida privada y ser un político o un doctor destacado. No es verdad. ¿Por qué? Porque tu influencia acabará forzosamente corrompiendo a las personas a tu alrededor. Dios quiere que a causa de las fornicaciones, a causa del impulso sexual que tenemos, tengamos cada uno de nosotros una mujer y que cada mujer tenga un hombre. Todos tenemos a una mujer a la que Dios va a levantar, un hombre al que Dios va a levantar para ser tu esposo. Las mujeres no tienen por qué tratar de imitar a un artista de cine, porque el hombre que tiene Dios para tu vida será un hombre que te va a hacer feliz, te va a satisfacer, si es el hombre enviado por Dios. El hombre no necesita cambiar de actitud o aparentar una forma de ser que no es. ¿Por qué? Porque Dios tiene para ti una mujer que será la madre de tus hijos y la que te hará feliz. Mentiras que tú puedas tener una esposa y un amante y ser feliz. Mentiras que tú puedas tener a tu esposo y tener un amante y ser feliz. No se puede ser feliz en esta vida más que dentro de la santidad. El pecado tiene un propósito. Y el propósito del pecado es ¿cuál? Engañar. Si el pecado no engañara, nadie podría morder el anzuelo. Ustedes saben que los peces en el mar son capturados porque ven algo que se mueve y les llama la atención y se lanzan, son atraídos, muerden el anzuelo y una vez que lo muerden, son sacados y son muertos. En Santiago 1, 14 y 15 la Biblia nos muestra que el pecado actúa de la misma manera. El pecado actúa, pasa una muchacha guapa, y tiene buen busto, y tiene buenas caderas, y tu esposa ya está muy flaca y está muy fea, y eres atraído, y en ese momento, si tú no llevas cautivo ese pensamiento, si tú no aprendes a gobernar tus pensamientos, a controlar tus impulsos, si tú no aprendes a ejercer el autodominio personal, serás atraído. Te vas sobre la muchacha, muerdes la muchacha, le pones su departamento, comienzas a tener relaciones sexuales con ella, ¿y qué pasa? Después no puedes controlar las consecuencias. Una persona me dijo hace algún tiempo, mire pastor, yo soy libre para hacer lo que me da la gana. Y le dije, no cabe duda que es la realidad, pero no eres libre para controlar las consecuencias. Las consecuencias se desencadenarán con una fuerza destructiva como una reacción en cadena como la bomba atómica. Y después el Señor se dará cuenta que esa muchachita no se fue porque tenías cara de Rambo, sino por tus billetes. Porque le pusiste departamento, porque le compraste su carro, porque le comenzaste a satisfacer problemas económicos y por eso se fue detrás de ese viejo rabo verde. Y los hombres son muy tontos, ¿verdad? Porque los hombres... dice un psicólogo cristiano, el Dr. James Dobson, que el hombre es el ser más vanidoso de la creación, y lo podemos creer. Los varones somos vanidosos y pagados de nosotros mismos, más que las propias mujeres. Y nada más un hombre pasa los 40, 45 años de edad y comienza a sentirse galán de galanes con las chamaquitas otra vez.
Y se olvida de la esposa, se olvida de los hijos, se olvida del amor de su juventud, se olvida de su trabajo, se olvida de la sociedad. Y ahí lo vemos que allá anda en Tequesquitengo, y allá anda en Cancún, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él cree que todavía puede engañar a su esposa y fornicar delante de Dios. La Biblia dice, cada uno tiene su propia mujer, cada uno tenga su propio marido, y nos debemos votos de fidelidad para siempre. En segundo lugar, dice la Biblia en el versículo 4, en el versículo 2 y 3, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido, escuchen esto, cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Cómo se llama en este versículo el acto sexual? Un deber. ¿Qué es un deber? Algo que nos corresponde hacer y cumplir. Es una responsabilidad moral delante de Dios. Y aquí el Espíritu Santo está hablándoles a los dos. No dice el marido cumpla, sino el marido cumpla con la mujer y la mujer con el hombre. Y quiero insistir en esta mañana en este problema porque hay muchas mujeres que, al igual que muchos hombres, desconocen cómo funcionan ustedes, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cómo deben acercarse, cómo se debe preparar la relación sexual. Hay muchas mujeres que también ignoran la naturaleza masculina. Y mujeres, si ustedes no sabían, los hombres tenemos más necesidad del acto sexual que ustedes. Tienen que aprender eso ustedes. O sea, el hombre está más disponible sexualmente que la mujer. La mujer puede tener ganas de tener relaciones 2 o 3 veces a la semana. El hombre casi puede tener ganas de tener relaciones sexuales diario. ¿Por qué? Porque come muchos cacahuates, ¿no? No necesariamente por eso, por su naturaleza. Entonces hay muchos hombres que se casan y pues, ¿verdad?, quieren estar todo el día con la muchacha, con su esposa, y quieren estar teniendo relaciones sexuales, y llegan las mujeres, mi marido solamente, ¿verdad?, lo único que quiere es eso. Entonces ellas tienen que entender que es algo natural en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado diferente a la mujer. Somos totalmente diferentes. Pero como el hombre tiene ganas casi diario, más que la mujer, y la mujer necesita otras precondiciones para poder tener relaciones, ya lo vimos ayer, necesita estar de buen humor, necesita saber que la amas, necesita saber que te preocupas por ella, necesita saber que estás interesado en sus problemas emocionales y en sus problemas sentimentales. La mujer no puede ser agredida sexualmente mientras ella no vea romanticismo y amor en el acto sexual. Así que si tú nada más como caballo llegas o como potranco, ¿verdad?, y ya nada más quieres la relación y no te importa el sentimiento de ella ni mucho menos, puedes lastimarla sentimental y emocionalmente. Entonces la Biblia quiere que entendamos, el acto sexual es un deber en el matrimonio. La mujer no debe, hace muy mal la mujer en rehusar tener relaciones con su marido, a menos que esté lastimada, a menos que esté herida, a menos que se sienta usada como un objeto. Pero mujeres, no usen el sexo como un látigo para castigar al marido, que pues ahora nanay durante 15 días. Y el marido, ¿verdad?, viene hasta el seminario de matrimonios arañando las paredes, ahí lo vemos aullando como coyote en la playa en la noche. El pobre marido, ¿verdad?, porque está castigado. Y sabe una cosa, que cuando una mujer hace esto, está arrojando al marido a cometer adulterio. Esto no justifica que alguien diga, pues yo cometí adulterio porque mi esposa, porque el marido puede controlarse también, ¿verdad? Pero haces que comience a pensar en otras mujeres, a comenzar a tener imaginaciones no controlables y puedes arriesgar tu propio matrimonio. Así que mujeres, no usen el sexo como un látigo. El sexo es un deber conyugal entre hombre y mujer. En tercer lugar, dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo,
sino la mujer. Aquí la palabra potestad es la palabra gobernar, controlar. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. La mujer no debe gobernar o no debe dominar su propio cuerpo, sino el marido. En otras palabras, el versículo 4 nos está hablando de la masturbación. La mujer no puede hacer lo que quiera con su cuerpo. El hombre no puede hacer lo que quiera con su cuerpo, porque mi cuerpo no es mío. 1 Corintios 6, 19 y 20. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo no puedo fumar, yo no puedo tomar, yo no puedo desvelarme diario, no puedo dejar de hacer ejercicio, porque mi cuerpo no es mío. Yo no tengo potestad sobre mi cuerpo, la potestad la tiene Dios. Y cuando me caso, cuando te casas, Dios le da a tu esposa, Dios le da a tu esposo, para que tú ahora seas de él y él sea de ti. Entonces, cualquier acto sexual, cualquier desperdicio sexual que no sea el vehículo, tu esposa, y el instrumento a través del cual tú canalizas tu fuerza física, tu virilidad, a través del esperma, estás pecando delante de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios prohibía la masturbación y les decía que no podían dejar su semen tirado en la tierra porque era pecado en contra de él. ¿Por qué? Porque es algo santo y sagrado lo que contiene la vida en colaboración con Dios para crear un fruto que son nuestros hijos. Así que tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, ni ustedes mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. Nuestros cuerpos, al estar casados, le pertenece a mi esposa y el de ella me pertenece a mí. En quinto lugar, dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. La interrupción del deber conyugal en el matrimonio es peligrosísimo a la luz de la Biblia. Esos maridos que trabajan de agentes de ventas y que se van 3 semanas o se van en todo el mes, no están, en todo el año están un mes con la mujer. O la mujer que tiene tanto trabajo y que es abogada y que es licenciada y trabaja todo el día, ya llevan 8 días sin tener relaciones, 10 días sin tener relaciones. Y no porque estén orando, ni porque estén en ayuno, sino él tal vez porque viaja demasiado o ella tal vez porque trabaja demasiado. Aquí es donde Satanás se aprovecha porque anda buscando a quien devorar como un león rugiente. Entonces, cuando cualquier hombre ya pasan 8 días, 10 días y que porque está muy cansado, porque viaja demasiado, porque anda por allá y la mujer, comiencen a analizar su vida sexual. Es importantísimo a los ojos de Dios. Porque es cuando Satanás tienta y ataca. Y la persona que está evitando la relación sexual en el matrimonio es tentada a cometer adulterio. O puede ser tentada a comprar revistas pornográficas y comenzar a satisfacerse sexualmente él o ella mismo. Así pues, solamente hay una exclusión, solamente hay una excepción en la Biblia para no tener relaciones sexuales cuando nos dedicamos a orar y ayunar y a buscar a Dios juntos. Porque dice mutuo consentimiento. O sea, me pongo de acuerdo, mi vida, esta semana vamos a ayunar o vamos a buscar a Dios o vamos a ir a entregarnos a algo, pero los dos estamos de acuerdo y mientras estamos separados sexualmente, ¿qué nos protege? La oración, ¿verdad? Entonces, separarse sin estar orando es ocasión de poder entrar en las garras de Satanás. Cristo dijo en Marcos 14:38, orad y velad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil, débil, débil. Así pues, es importante que entendamos que lo único que nos va a cubrir, a proteger, a fortalecer, para no tener problemas de adulterio, va a ser una vida entregada a la oración. Que tu marido se fue un viaje durante 20 días, durante un mes, y tú eres una mujer de Dios, mantente de rodillas.
porque ahí es cuando Dios va a enviar otros hombres a tu vida. Que tú te vas a un viaje un mes o te vas 15 días allá, no sé dónde llegas a tu mujer, durante todo el viaje mantente de rodillas. Uno en el viaje y la mujer apoyándote en oración en su casa. Para que mientras estemos separados, no nos tiente Satanás. Si no oramos y no buscamos a Dios, cualquiera puede caer fácilmente en el pecado del adulterio. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 32, en quinto y último lugar, antes de entrar a las preguntas, la Biblia nos describe las consecuencias y lo que destruye al matrimonio más fácilmente que cualquier otro pecado en la vida: el adulterio. Dice Proverbios 6, 32 al 35. Más el que comete adulterio. Escuchen la opinión de Dios. Dice Dios, es falto de entendimiento. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 24, que dice la Biblia, como en los tiempos de Noé, será la venida del Hijo del Hombre? Porque como en los tiempos de Noé comían, bebían, se entregaban en casamiento, y luego el Espíritu Santo encaja una frase y dice, y no entendieron. Es la misma transliteración en la Septuaginta de la palabra que se usa aquí, falto de entendimiento. ¿Qué cosa es lo que en la generación de Noé no entendieron? Que se va a repetir antes de que venga Cristo, porque va a decir, como en los días de Noé, no entendieron. Y aquí dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, o sea, no entiende. ¿Qué cosa es lo que no entendió la generación de Noé? Lo que no va a entender, y la razón por la cual Dios va a juzgar al mundo, y la razón por la cual la gente comete adulterio, no entienden que Dios es un Dios santo. Si tú no entiendes ni comprendes la santidad de Dios, no puedes tener convicciones para ser fiel a tu esposo y a tu esposa. La santidad es que Dios aborrece el pecado. La santidad es que Dios tiene que castigar el pecado. La santidad es que Dios no puede Dios por su santidad permitir que un hijo o que una hija suya vivan en pecado. No puede Dios permitir. Y nos promete en Hebreos 12, del 3 al 10, que cualquier hijo suyo, cualquier cristiano, que fornique o que adulterie o que haga cualquier pecado, Dios se va a encargar de dos cosas: disciplinarlo y, si no entiende, castigarlo. Y la Biblia dice que la palabra castigo, mastigo, aquí en el griego es contacto físico. Dios puede hacer que a cualquier cristiano le pase algo físicamente para usarlo como un correctivo con el propósito de que regreses a Él. Dios prefiere mandarte al hospital, mandarte o permitir una enfermedad, o que tengas un accidente muy grave con el propósito que regreses a Él. Quitarte algo que tú amas mucho en la vida, hacer que quiebre tu negocio, hacer que te roben un carro, que te pase algo, con el propósito de que tú regreses a Él. Porque solo cerca de Él se puede vivir en paz y con tranquilidad. Y como Dios quiere que entendamos que Él murió en la cruz para que tuviéramos paz, y Él murió en la cruz para que viviéramos una vida abundante, y Él murió en la cruz para que puedas tener una vida nueva, y si tú no entiendes que Dios tiene una vida mucho mejor para ti, Dios va a tener que tratar con tu vida por las buenas o por las malas. El que comete adulterio no entiende la santidad de Dios. Dice el versículo 32, corrompe su alma el que tal hace. La palabra corromper significa deteriorar moralmente tu vida interior. La persona que comete adulterio comienza a debilitarse como la termita cuando entra a un mueble y tú empujas este mueble y parecía por afuera que estaba muy bonito y de repente se deshace y se desmorona porque por dentro estaba totalmente minado. Cuando una persona comete adulterio, algo entra a su vida, poderes del mal entran a su vida tan poderosos y espíritus tan poderosos, demonios tan poderosos entran a la vida del adúltero o de la adúltera que en primer lugar lo engañan. El pecado engaña y comienza a creer que está bien.
y comienza a racionalizar. No es que mi esposo me hizo o mi esposa me hizo. Comienzan a justificar su pecado. Después comienzan a frecuentar y a continuar con ese pecado. Y finalmente, cuando están tan ciegos que ya no pueden discernir entre el bien y entre el mal, es cuando Dios tiene que juzgarte. Y el juicio a un adúltero es muy grande. Recuerden ustedes al rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tenía como 7 esposas y se fue tras una mujer casada. Y cuando se fue tras la mujer casada, ¿saben lo que le pasó? Dios lo perdonó, porque Dios perdona el adulterio. Dios perdona la fornicación. Dice la Biblia, la sangre de Cristo limpia cualquier pecado. Pero escucha, las consecuencias las recoges. Entonces, eres perdonado. ¿Qué significa que eres perdonado? Que eres restaurado a la comunión con Dios. Dice David en el Salmo 51, cuando pequé, se secaron mis huesos. Perdí mi verdor como una flor en el verano. O sea, se sentía seco, se sentía sin paz, no tenía propósito, se sentía irritable. El pecado nos hace vivir enojados contra todos, nos amarga, comenzamos a hablar y a criticar a todos los demás. Es lo que el pecado hace en la vida. Y no sabemos que todas estas cosas son un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario a esto es, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Entonces, una persona que ha sido perdonada y limpia por el pecado tiene gozo, amor y paz, pero las consecuencias las recoge. Hagan de cuenta una muchacha que se embaraza a los 15 años y llega la muchacha a la iglesia, cometí esto, es cuando más los pastores y toda la congregación debe aceptar a esa muchacha y abrazarla y recibirla arrepentida, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a decir? Muchachita, tu encarguito lo vas a tener que tener. Ya no abortes porque sería un pecado mucho más grave. Ahora ten tu hijo, enfrenta la vida con tu hijo, te vamos a ayudar a salir, pero vas a sufrir, no te queremos engañar, vas a sufrir 3, 4, 5 años. Vas a traer un estigma, vas a traer una marca, vas a traer una cruz, pero vale la pena sufrir eso y volver a comenzar otra vez. Abandonar la vida y vivir en pecado continuamente. Así que el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Esto significa, la mente de la víctima es lastimada tan profundamente que cuando la víctima se siente traicionada sexualmente por su cónyuge, en ese momento la persona tarda muchos años, estoy hablando de 5, 10 años, para poder perdonar. El cristiano perdona gracias a Dios, pero la herida para cicatrizar tarda mucho tiempo. Hace algún tiempo llegó una persona y me dijo, Armando, es que mi hogar es un infierno. Le dije, ¿cuál es tu problema? Me dice, mi esposa supo que la engañé hace un año, pero ya le pedí perdón a Dios, me dijo, y me siento ya en paz con Dios. Le dije, qué bueno, fulano de tal, pero recuerda una cosa, vas a vivir ese infierno algunos años en tu casa, y ese va a ser tu cruz. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de tu pecado. 45 minutos de placer le van a producir a este hermano 3 o 4 años de tormento en su casa, hasta que su esposa verdaderamente crea que él se arrepintió. Porque no es tan fácil, perdóname mi vida. No, hay que hacer frutos de arrepentimiento. Y hay que demostrar con el tiempo que verdaderamente estás dispuesto a sanar la vida de todos los que lastimaste con tu adulterio. Es tan grave el adulterio y es tan profundo que la Biblia nos advierte que más vale que lo pensemos 10 veces antes de cometerlo y coquetear con el pecado. No juegues con el pecado. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocar. En otras palabras dice Dios, ¿podrás con carbón estar juegue y juegue y juegue hasta que no acabes quemándote? ¿Quién puede estar metiendo la mano al lumbre, a ver, me quemo o no me quemo, hasta que no acabes quemándote? ¿Quién de ustedes puede estar viendo una mujer y estarla viendo y estarla viendo y estar pensando en ella y al finalmente no acabar cometiendo adulterio con ella? ¿Tú crees que puedes llegar a tu oficina y diario verle las piernas a tu secretaria, verle el escote?
¿Tú crees que puedes llegar a Acapulco y estar viendo cada bikini que pasa y cada muchacha que viene con minifalda hasta que finalmente dentro de 6 meses, 8 meses estar viendo mujeres que no son tu esposa? ¿Qué pasa? Te estás preparando psicológicamente para caer en pecado. Una mujer no puede lo mismo, estar pensando en un hombre y no, pues ese hombre es mejor que mi marido y ese hombre es esto y aquello. No puede una mujer hacer eso porque tarde o temprano caes en el adulterio. Nadie peca ni fornica de la noche a la mañana. La persona que cae en el adulterio o en la fornicación tenía semanas antes, meses antes, preparado psicológicamente para caer. ¿Está claro esto? La vida de nuestros pensamientos diarios, nuestras imaginaciones diarias, si tú sigues viendo videos pornográficos, si tú sigues deleitándote con mujeres que no son tu esposa, si tú crees que porque puedes vencer la tentación de tener una mujer guapa como secretaria, vas a poder llegar en tu matrimonio a triunfar, te equivocas. La carne es débil. Débil. Conozcámonos. Dios quiere que nos conozcamos y que conozcamos que el corazón es perverso y engañoso y la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias son graves. ¿Valdrá la pena echar a perder mis hijos, mi esposa, mi familia por una muchacha? ¿Valdrá la pena sacrificar el dolor que vas a recibir durante 4, 5, 6, 10 años por un día de placer, por 2 días de placer, por un amante que es una falsedad, que es un cuento, que es una ficción en tu corazón? No vale la pena. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. El adulterio comete problemas y lastima el corazón dentro de la mujer o dentro del hombre que tardan mucho tiempo en poder restaurarse. Vamos finalmente a contestar las preguntas más usuales en un seminario acerca del sexo. Número 1. ¿Se pueden tener relaciones sexuales dentro del embarazo? La respuesta es sí se pueden hasta aproximadamente 6 semanas antes del parto. Aquí tenemos varios médicos en este seminario y cualquiera de ustedes que tenga un poco más de problemas al respecto, veo que hay como 4 o 5 embarazadas, qué bendición tan grande, ¿verdad? Pero precisamente como venimos de luna de miel, pues preguntan, ¿verdad? Las embarazadas, bueno, ¿qué? ¿Yo qué? Pues, ¿verdad? Se pueden tener relaciones hasta 6 semanas, o sea, antes del parto, o sea, 1 mes y medio antes del parto. Ya después, maridos, controlen sus impulsos. Ya no hay nada de nada. 1 mes y medio, 2 meses antes del parto, suelta a tu esposa, ámala, sé tierno con ella, apapáchala y espérate, ¿verdad? Porque después viene la cuarentena, así que y en todo este tiempo pues hay que vivir orando para poder también, porque cuando el diablo ataca a un marido, lo puede atacar también durante el parto de la mujer, ¿verdad? Porque la mujer pues cambia de forma en su cuerpo y nosotros los cristianos pensamos lo contrario. Bueno, yo siempre he creído que una mujer embarazada es cuando más bella se ve. Es cuando más tierna, cuando más todo, ¿verdad? O sea, una mujer embarazada es como una inspiración que inspira a tratarla como si fuera, no sé, una flor, ¿verdad? Como un vaso más frágil. Entonces, 1 mes y medio antes es mejor, 2 meses para estar seguros, no toques ya a tu mujer. O sea, ya en el 7º mes, en el 6º mes ya, con mucho cuidado, en el 7º mes ya nada de nada. Oren juntos. Busca al Señor, piensa en tu bebé tan lindo que va a traer felicidad a tu casa y no pienses en otras cosas. Tu esposa se va a recuperar pronto y estarán los dos listos muy rápido para poder reanudar sus vidas sexuales. Número 2. ¿Afecta el cansancio físico y mental las relaciones sexuales? Definitivamente, absolutamente, sí afecta. Uno de los problemas más grandes de vivir en una ciudad como la de México y bajo el ozono, es que los hombres no funcionan adecuadamente sexualmente hablando. ¿Sabían eso? El tráfico
el ozono, los claxones de los carros, todo absolutamente afecta sexualmente al varón y muchas veces a la mujer. El varón necesita, para tener una relación sexual adecuada, estar absolutamente relajado. Así que, hermanita, si cuando llega tu marido en la noche, llega a las 8 o 9 de la noche y tú, ¿verdad?, quieres tener relaciones con él, y ya estás vestida de la esposa de Robin Hood ahí en la casa esperándolo, con cena y todo, y llega así todo, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Ontoy? Entonces, sus pantuflitas, ponle la tina con agua calientita, mi vida, con burbujitas, llévale ahí su cenito, un sándwich de sardinas o algo así, ¿verdad? Prepárale la atmósfera, ya los niños acostados y dormidos, anestesiados los niños ahí en el cuarto de junto. Si quieres que tu marido responda, porque el cansancio y las presiones y el smog y el estrés afectan el sexo del hombre. Número 3. ¿Qué acerca de las posiciones en las relaciones sexuales? El doctor James Dobson, psicólogo de Los Ángeles cristiano, contesta que cualquier posición sexual es buena mientras los dos la disfruten. Es importante que exista entre los dos comunicación. Mi vida, ¿verdad? ¿Te gusta así? ¿Te gusta asá? Etcétera, etcétera. Los dos tienen que estar de acuerdo. No uses a tu esposa como un animal para satisfacer lo que a ti te guste cuando tú estás afectándola, lastimándola o hiriéndola física y emocionalmente. Así que cualquier posición es buena mientras haya un mutuo consentimiento. Número 4. ¿Qué causa la frigidez en una mujer? Las causas de la frigidez emocionales de la mujer, el 90% son de carácter psicológico y no físicas. La mayor parte de las mujeres frígidas provienen de padres fríos, de hogares donde no hubo amor, donde el padre era un hombre seco y egoísta y no acariciaba ni vivía cerca de la mujer. El marido de una mujer frígida tiene que tener paciencia y tratar con su esposa con cariño y con muchas atenciones. Hay muchas veces que cuando tú te casas o tienes poco tiempo de casado, notas que tu esposa no disfruta las relaciones sexuales o tienes problemas sexuales con ella y tú tienes que hablar con ella, mi vida, ¿verdad? No hay como la apertura y la sinceridad y la comunicación en el matrimonio. Ya si ustedes no tienen la confianza para decirle a tu esposo, mira, me pasó cuando era niña esto, o me violaron a los 13 años, o mi papá me hizo esto, o pasé aquello, y ahorita vuelvo a despertar esas cosas que me afectaron en el pasado, entonces tu esposo no podrá estar preparado para poder atenderte con el amor y la ternura que tú necesitas. Entonces es muy importante que cuando haya frigidez se busque la consejería pastoral y que hables con tu esposo y puedan los dos encontrar la solución. Número 5. ¿Qué causa la impotencia de muchos hombres? ¿Qué causa la impotencia? La mayor parte de las veces son presiones de la sociedad. Falta de ejercicio, problemas en el trabajo, el smog, los claxons afectan el impulso sexual del varón. Así que varones, ¿quieren ustedes ser Mr. México? ¿Quieren ustedes, verdad, tener una vida sexual sana? Es importantísimo la alimentación, el ejercicio y la relajación. Las personas que fuman, por ejemplo, una cajetilla o 2 cajetillas diarias de cigarro, reducen su virilidad al 60%. ¿Escucharon eso? Las personas que ingieren bebidas alcohólicas, o sea, que se toman un whisky diario, o coñac, licores fuertes, etcétera, etcétera, reducen su virilidad al 80%. El alcohol acaba produciendo impotencia sexual. El cigarro
afecta las relaciones sexuales y además, en tercer lugar, las personas que comen muchas grasas, hombres que comen mucha carnita de puerco, patitas de cerdo a la vinagreta, 3, 4 veces a la semana, chicharrón, etcétera, etcétera, reducen su potencia sexual. ¿Por qué? Todo tiene explicaciones físicas, lógicas y obvias. La grasa afecta los conductos por donde fluye la sangre, las arterias, y se pega alrededor como una tubería que estuviera llena de moho, y haz de cuenta que comienza a bloquear las arterias, y entonces la sangre fluye con menos potencia. Entonces, si la arteria debe estar libre para que la sangre fluya de una forma rápida, necesita no tener acumulación de grasa. Y la única forma en que evitas la grasa es o no comiendo grasas, o si las comes muy poco, combinadas con mucho ejercicio. Entonces, cuando la sangre pasa dificultosamente por las arterias, ¿verdad? Se necesita, para tener una erección normal, un flujo de sangre normal. Entonces, las grasas, el alcohol y una vida sedentaria hacen que la persona comience a padecer de impotencia sexual. En sexto lugar, afecta la vasectomía, la potencia y la virilidad de los hombres. Estas preguntas nos las hacen en todos los seminarios. Quiero decirles a ustedes que médicamente, al hacerse un hombre la vasectomía, está cortándose, está obstaculizando el flujo por donde viene el semen y es antinatural. Es como si tuvieran un conducto por donde corren las lágrimas. Cuando una mujer se opera o se cierran las trompas, la mujer no tiene consecuencias. Ahora han descubierto que cuando se hace la histerectomía, las mujeres sí pueden sufrir a menos de que estén produciendo tumores continuamente malignos y que 3 o 4 especialistas se confirmen, necesitas sacarte la matriz, sácatela. Mientras no hay una confirmación, no dejen las mujeres sacarse la matriz tampoco. A menos que sea, repito, absolutamente necesario, porque acaban de descubrir que hay una sustancia que se pierde cuando se le saca la matriz a la mujer. Entonces, se necesitan los órganos que tenemos porque Dios nos los dio para algún funcionamiento. Pero en el caso de que en un matrimonio la mujer y el hombre ya no quieran tener hijos, es mucho mejor que la mujer se corte las trompas a que el hombre se haga la vasectomía. La vasectomía puede afectar y tener efectos colaterales peligrosísimos, como cáncer de la próstata y alteraciones psicológicas en la virilidad del hombre y aquellas personas que no pueden tener relaciones sexuales adecuadas. Así que es mucho mejor, y ustedes confírmenlo médicamente, porque ahorita el gobierno ha desatado una campaña para poder esterilizar a los hombres a través del seguro social. Y la familia pequeña vive mejor. Es lo que dice, la Biblia dice, bendición de Jehová son los hijos. Entonces nosotros no vivimos conforme al mundo, vivimos conforme a la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En séptimo lugar y último, ¿de qué forma afecta la masturbación la vida sexual de una pareja? La masturbación es un enemigo de las relaciones sexuales antes y después en el matrimonio. Un hombre que hace de la masturbación un hábito durante su juventud hallará muy difícil poder satisfacer a su mujer sexualmente. ¿Por qué? Porque no tendrá control sobre su eyaculación. Un muchacho que se casa y tuvo una vida muy activa de masturbación, vuelvo a repetir, va a tener problemas muy graves en su matrimonio porque va a eyacular demasiado rápido, no va a poder llegar la mujer al orgasmo y al no hacerlo va a haber insatisfacción de parte de ella, va a haber insatisfacción de parte de él y el problema es que tuvo una vida sexual demasiado agitada durante su juventud. La mujer que acostumbra a masturbarse antes de casarse, cuando se case, no va a encontrar satisfacción ni alcanzar el orgasmo con su marido, porque la satisfacción y su orgasmo lo alcanzarán en aquello en lo que es un hábito, la masturbación. Así pues, Dios tiene razones muy poderosas para decirnos
cuídense de todo pecado, de inmoralidad. Les voy a dar 6 razones en contra de la masturbación. Porque hay libros en Sammons, en la librería de cristal, hay libros increíbles en librerías cristianas de muchos psicólogos disque cristianos no conocidos que recomiendan y que en la televisión dicen no hay nada de peligro en la masturbación. Veamos 6 razones de Dios en contra de la masturbación. Número 1, la masturbación involucra imaginaciones y pensamientos inmorales. Número 1, y la Biblia condena en Mateo 5:28 que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. O sea, la persona que se masturba necesita una revista pornográfica, necesita tener una imaginación, necesita tener cualquier otra cosa, y aunque me dijeras, es que es mi esposa la que tengo en mi mente, acuérdate, tu cuerpo no es tuyo. Y aunque sea tu esposa, tú no debes satisfacerla imaginariamente, sino físicamente. Entonces, hasta eso está prohibido. Aunque me estoy masturbando con la imagen de mi esposa, Dios me dice, no lo hagas porque no derrames tus manantiales sobre el piso, entrégaselos a tu mujer. Número 2. La expresión sexual fue diseñada por Dios para que 2 personas se encontraran dentro del matrimonio sus relaciones sexuales y juntos pudieran expresar su dependencia saludable en esta experiencia maravillosa que es el sexo en el matrimonio. Dios no quiere que ningún hombre ni ninguna mujer encuentren satisfacción en el sexo fuera del matrimonio. Y cualquier manifestación sexual fuera del matrimonio es condenado profundamente por Dios. Número 3. La persona que se masturba siempre, el 100%, es acompañada de culpa. Hay una gran culpa que acompaña a las gentes que se masturban, a menos que la persona haya sido lavada por filosofías humanistas, de que puedes hacer lo que quieras y que la conciencia no existe y que Dios no existe y que la Biblia son puros consejos para anticuadas viejitas. Esta culpa en un cristiano detiene su crecimiento espiritual. Si tú vienes al seminario o van los jóvenes a estudiar la Biblia a los martes en México o a cualquiera donde tú vas a estudiar la Biblia y se masturbaron una noche y traen esa culpa y se sienten culpables, al estar oyendo la palabra de Dios no puede entrar a sus vidas con la fluidez y la penetración y la profundidad que pudiera entrar si vinieran a escuchar la palabra con sus vidas limpias delante de Dios. En cuarto lugar, la masturbación viola 1 Corintios 7:9, porque dice la Biblia, mejor es casarse que quemarse. Si algún joven practica la masturbación, esto va a nulificar en él la parte más importante del matrimonio, porque cualquiera podría decir, prefiero masturbarme a casarme. Y la Biblia dice, por causa de las fornicaciones, cada quien tenga su propio marido y su propia mujer. Número 5. La masturbación crea un hábito. Y acuérdense ustedes que los hábitos forman las costumbres y las costumbres forman el carácter. Si tú comienzas a comerte las uñas a los 12 años, a los 15 años te las vas a comer, a los 18 años ya es tu forma de ser comerte las uñas y estarás así. Te van a dar el diploma en tu escuela y vas a estar así, y vas a estar en cualquier parte con las uñas. ¿Por qué? Porque los hábitos forman costumbres, las costumbres forman el carácter. La masturbación creará un hábito que afectará el coito durante el matrimonio. Y en sexto lugar, la masturbación defrauda al cónyuge. La masturbación defrauda al cónyuge porque ningún hombre puede desperdiciar este deseo dado por Dios, dijimos, más que en el coito, más que en la relación sexual en el matrimonio. La mujer se sentirá que no la amas, se sentirá insegura, se apoderará de ella un sentimiento de que no lo satisfago, y cuando el esposo lo está usando, será un medio artificial de saciar su propio egoísmo y relaciones sexuales. Y finalmente, la pregunta para todos los mayores de 60, 70 años de edad. ¿Hasta qué edad puede una pareja seguir haciendo el amor? ¿No se han preguntado eso? Pues en esta mañana lo vamos a contestar. ¿Saben ustedes que existen personas
de 90 años que hacen el amor una vez a la semana? Les ganan a muchos de ustedes, ¿verdad? La Biblia dice que hay parejas y el éxito y la clave para llegar a ser viejitos. Escuchen esto. La clave y el éxito para poder llegar a ser viejitos con una relación sexual adecuado son dos: la santidad y una vida física saludable interiormente. Todas las personas que después de los 50 años ya no comen grasas y se dedican a comer muchas verduras y muchas ensaladas y muchos líquidos, etcétera, etcétera, pueden llegar hasta los 100 años y corretear a la viejita por todo el cuarto. Pero repito, depende de dos cosas: de su relación con Dios y de su vida y alimentación adecuada. Verduras, fruta, vitaminas, las condiciones donde se viva, sin smog, sin ruido y sin contaminación. Así que Dios quiere, ¿verdad?, que nos agarre el rapto, ¿verdad?, y que nos agarre, ojalá que en otra luna de miel. Y no importa la edad a la que se llegue, la Biblia dice, la ciencia lo comprueba, de que estas son las características más importantes para poder disfrutar algo que Dios creó, algo que Dios diseñó, porque el Dios de la Biblia, que envió a Jesucristo al mundo, también está interesado, qué increíble, en nuestra vida sexual. Él nos hizo, Dios quiere que seamos felices y por esta razón nos deja instrucciones muy claras en su palabra para que vivamos con propósito y con sentido en nuestra vida. La Biblia dice: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que nos instruyen. Inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido hablar de cosas que, aunque parecen insignificantes y muchos no se atreven a hablar de ellas, nosotros nos atrevemos con la autoridad de tu palabra para nuestra bendición en nuestro matrimonio. Te damos gracias porque tú no has olvidado ningún detalle de nuestra felicidad. Y uno de los ataques a la familia en los últimos tiempos será en contra de las relaciones sexuales. Porque Satanás sabe que si en un matrimonio no existen relaciones sexuales adecuadas, este matrimonio está al borde, está en la orilla de un naufragio físico, emocional y espiritual. Tú quieres que en el matrimonio haya una comprensión espiritual perfecta, una atracción física perfecta y un entendimiento sexual perfecto. Que no haya entre nosotros como matrimonio y como pareja tapujos, ni falta de comunicación, ni vergüenza, porque es algo precioso que tú has creado para nuestra propia satisfacción y para disfrutar nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por el impulso sexual. Gracias porque es santo, porque es sagrado y porque tú lo bendices en la esfera para el cual lo diseñaste, dentro del matrimonio y jamás fuera del matrimonio. Ahora, Padre Santo, bendícenos en este momento a todos los matrimonios, a los que no están casados, prepáralos para que sepan cómo enfrentar el matrimonio, a las que no están casadas, ayúdalas a superar sus traumas, sus complejos, sus prejuicios que heredamos muchas veces de nuestra familia que no te conocía, para que podamos ser nuevas criaturas en Cristo, dispuestos a adorarte y a bendecirte en espíritu y en verdad. En esta mañana, muchos de ustedes necesitan arrepentirse de pecados sexuales. ¡Qué día tan maravilloso! Hoy, domingo 20 de octubre, para iniciar una nueva vida sexual. La Biblia dice que lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Dios puede sanarte sexualmente, puede restaurar tu matrimonio sexualmente
y puede darte una nueva visión y una nueva comprensión de que Dios es un Dios santo. Ahora pues, Señor, tú conoces nuestro corazón. Delante de ti están nuestros pecados y a ti no hay por qué engañarte, porque nadie se puede burlar de ti. Lo que el hombre siembre, el hombre recoge. En esta mañana, tu pueblo, aquí unido en matrimonio delante de ti, te pedimos perdón en las áreas sexuales en las que te hemos ofendido. En este momento, dile a Dios en silencio, exprésalo específicamente, qué pecado sexual has cometido y pídele perdón por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Tu sangre limpia de todo pecado. Tu sangre es poderosa, está tan fresca como hace 2000 años.